una frase que me gusta mucho y la verdad no recuerdo dónde la he visto, que dice, salvando el mundo un algoritmo a la vez. Porque pues hace referencia a eso, así como que ir solucionando un problema social o económico o ambiental, pero yéndonos poquito a poquito. Y ya si se tiene esa idea, como que se rompe el patrón que habíamos cargado de las películas de Hollywood, de que la inteligencia artificial es capaz de hacer todo y de dominar al mundo. Y pues no va por ahí, o sea, la tendencia de la inteligencia artificial es como que más para algo bueno y que sean como que son cosas aisladas. No sé tú qué opinas de eso de que acabo de decir, porque siento que me emocioné mucho. ¿Cuáles son las expectativas que teníamos sobre la inteligencia artificial y Ujú. cómo es que realmente se ha ido alejando de esas expectativas de inteligencia artificial, ¿no? Quizá nos podrías explicar un poco más ahí para establecer un contraste y Ujú. Ok, bueno, poder... nada más Sí. un pequeño paréntesis. Acá me acaban de recordar de dónde saqué esa frase. Sale de una serie que se llama The Age of AI, que está en YouTube y me parece que es de Robert Downey Jr. Ustedes pueden buscarla, pueden verla, y de hecho esa serie como que tiene un enfoque más, bonito, humanista, de lo que está pasando ahora con la inteligencia artificial. Y bueno, ya, cerrando ese paréntesis y contestando tu pregunta, ahora sí, este, el, la expectativa que se tiene de la inteligencia artificial ha ido como que redondeándose a lo largo de la historia. De hecho, por ahí hay unos libros que lo mencionan como la promesa de la inteligencia artificial. Y bueno, ¿cuál sería como que esta promesa? ¿Cuál es la idea que tenemos y la razón de ser de la inteligencia artificial? Resulta que pues la idea de una inteligencia artificial no nace como la capacidad de emular el pensamiento humano, sino más bien nace por ahí de los años 1860 más o menos. Nace con esta chica que se llama Ada Lovelace. Ella crea un algoritmo que se puede decir que es como que el primer algoritmo que existe y a esta mujer se le asigna como que el título de madre de la computación. Y ya desde esa época estábamos pensando en que las máquinas podrían pensar, pero no tanto en el sentido como que humano, sino ahí era como que un pensar abstracto, una idea de que tal vez la computadora fuera capaz de autorregularse, de tomar sus propias decisiones, de ser como que libre en cierto sentido. Y esa idea como que también pues iba un poquito más atrás, desde incluso la época bueno, de la mitología griega, hay por ahí de la historia de la caja de Pandora, pero la idea es como que la computadora piensa, y hasta ahí llega. Sin embargo, después, un poquito más para acá, la idea de la inteligencia artificial ya es darle la capacidad de pensar como un humano. O sea, la inteligencia artificial está creciendo ahora porque estamos tratando de emular el pensamiento humano. Ahora, bueno, ¿cuál pensamiento es? Porque por ahí las personas que estudian de psicología y de pedagogía especialmente, pues saben que hay como que muchas inteligencias. Y bueno, esa es una cosa como que también medio rara que tiene la inteligencia artificial, como que no converge a cuál inteligencia es la que se está emulando. Así como que una inteligencia, pero no sabemos cuál, así como que, bueno, aquí sí dicen que las inteligencias múltiples de Gardner, sí, no se sabe, o sea, como que no es capaz todavía los estudios, el desarrollo tecnológico para decir, tú, inteligencia artificial, tienes esta inteligencia. Como que todavía está muy por ahí, muy vago el asunto. Sin embargo, ahora sí, la promesa de la inteligencia artificial es que no es que sea mejor en tareas que hacen los humanos que los humanos mismos. O sea, ahí estamos hablando de que la inteligencia artificial nos va a reemplazar en ciertas tareas que eran propias de los humanos, pero no tanto como un sentido como así bien apocalíptico, tipo Terminator, o como que ya la economía colapsa y ya nadie tiene que hacer nada, sino que en un sentido de que esa inteligencia artificial va a ser capaz de hacer
lo que nosotros querramos que haga. Y eso puede tener como que muchos matices. Pensando en algo social y algo bonito, esas cosas que puede hacer la inteligencia artificial podrían ser detectar el cáncer en una etapa temprana, crear interfaces mucho más amigables para las personas, que sea pues detectar cualquier enfermedad, producir cualquier vacuna en un tiempo récord. Y de hecho, hubo muchos estudios, o sea, que ayudaron a la creación de la vacuna contra el COVID gracias a la inteligencia artificial. Si por aquí hay alguien que se dedica más al área de químico, de la química y de medicina, sabrá que una vacuna no sale en un año. O sea, Ujú. hasta antes, pues no salía, o sea, tardaba mucho tiempo porque habría que hacer muchas pruebas. Entonces, la inteligencia artificial aquí se metió poquito para acelerar ese proceso. Y pues eso a mí en lo personal me gusta bastante. Y es un problema que ayudó a resolver la inteligencia artificial y es un problema social. Me agrada el hecho de que hayas descrito la evolución de la inteligencia artificial, ¿no? El Ujú. enfoque que tenemos, ¿no? Las esperanzas que tenemos en ella. Porque si supongo que, de hecho estoy bastante seguro que, que existió esa especie de temor casi distópico, ¿no? Sí. Al que se orientaba a la creación de una inteligencia artificial bastante controladora, ¿no? Incluso hubieron Ujú. movimientos de oposición, ¿no? Si no me equivoco, Sí. en Wall Street se opusieron a que los Ah, sistemas sí. se automaticen con inteligencia artificial. Esa evolución de una inteligencia artificial distópica hacia la concepción actual que tenemos de inteligencia artificial Ujú. es bastante útil, ¿no? Porque nos anima a nosotros a ser parte, ¿no? de su desarrollo. Ujú. Y esto también de la mano con la conciencia de que nosotros podemos aportar al desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Y por qué podemos aportar? Porque se basa también en tratar de identificar aspectos de la realidad que están observan los humanos, ¿no? Y Ujú. pasarlos como datos para que la computadora los ordene, ¿no? ¿Qué es lo que hace mejor? Y se me ocurre, como antes habías mencionado, la detección de un cáncer, ¿no? Ujú. La detección de un cáncer lo podemos ejemplificar con las computadoras teniendo una biblioteca de imágenes microscópicas con tejidos cancerígenos. Ujú. Entonces, lo que hace la computadora es relacionar, ¿no? Los tejidos cancerígenos en, digamos, 100 pacientes, no miles de Ajá. pacientes que han tenido cáncer y compararlos con el nuevo paciente y si Ujú. coinciden te da una mayor probabilidad de que tenga Sí. cáncer. Sí, de hecho, lo que acabas de describir es cómo funciona, más o menos, en un como contexto específico, los algoritmos de aprendizaje de máquina. Estos algoritmos se fijan en patrones que diferencian a las cosas que tú tienes. Y en este caso, digamos un cáncer de pulmón, por ejemplo, sería el algoritmo aprende a identificar qué hace que un pulmón tenga cáncer y qué hace que un pulmón no tenga cáncer. Aquí tenemos una cosa bien chistosa de los científicos que se dedican a hacer esto de inteligencia artificial, porque se trató en algún punto de la historia de la inteligencia artificial, emular la forma de pensar de un humano. Y decían, ah, ok, bueno, entonces podemos agarrar como que ciertos conceptos, ciertas ideas de cómo aprende un humano. Y estas personas lo separaron principalmente en tres áreas, que viene siendo aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y aprendizaje semisupervisado. Ah, y aprendizaje por refuerzo, perdón. Y bueno, así como que está muy presente esa palabrita de aprender. Sin embargo, ¿cómo aprende un humano? Un humano puede aprender por repetición, puede aprender porque alguien le explique, puede aprender porque alguien o sea, porque ve mucho esos ejemplos.
Y entonces, como que trasladando un poquito esa idea a los algoritmos, sería de que esta representación, estos numeritos, significan algo. Si los cambio y me acerco a la tarea que yo quiero que haga mi algoritmo, entonces está aprendiendo. Ahora, bueno, ¿qué es esto de una representación? Supón que tú tienes una imagen. Una imagen nosotros la vemos pues a colores, ¿no? Así, bien, normal, como estamos acostumbrados toda la vida. Sin embargo, una computadora no la ve así. La ve como una serie de números, puros numeritos. Y entonces se dice que aprende a identificar algo en esa imagen si a partir de esos numeritos es capaz de crear una representación que le funcione a la computadora. Y eso, bueno, si nos vamos como que en el sentido biológico, nosotros pues no vemos a través de los ojos. Y de hecho no vemos lo que vemos. O sea, nosotros procesamos la información en nuestro cerebro a partir de lo que nos llega. Por ejemplo, las personas que han probado algún tipo de psicotrópico se habrán dado cuenta de que pues la información que te llega, aunque sea la misma, pues no es la que ves. Entonces ahí la representación de tu mundo cambió un poquito. Bueno, una computadora aprende cuando es capaz de construir una representación, que son números a fin de cuentas, una representación de lo que está pasando para poder sacar un cierto resultado. Así como que eso en términos muy generales y la verdad espero de todo corazón que me hayan entendido, pero bueno, así como que un poquito, un ejemplo un poquito más sencillo. Supón que tú tienes una foto de un perrito y tú quieres que tu computadora, que tu inteligencia artificial te diga si eso es un perrito o es cualquier otra cosa. Entonces tú agarras así como que tu maquinita y le pasas muchas imágenes de perros. Y la computadora dice, ah, ok, si proceso la información que me llega de tal forma que al final tenga un cuadrito amarillo, entonces sé que es un perro. Si la proceso de tal forma que al final tenga un cuadrito verde, sé que no es un perro. Entonces llega la imagen nueva de un perrito, la procesa y dice, ah, ok, salió amarillo, entonces es un perro. Salió verde, entonces no es un perro. Así de sencillo es el concepto de aprendizaje en una computadora. Quizá Ajá, para complementar el ejemplo de la imagen, ¿no? Del perrito. Eso también se podría decir que las máquinas ven a las imágenes, las computadoras ven a las imágenes como un montón de píxeles. sí. Y bueno, una imagen al fin y al cabo es información. Ajá, Entonces, me gusta usar el término de información para explicar esto, ¿no? Lo que quiero ahondar aquí es que el color es información, la ujú, forma es ok, ok. información. Y mientras más detalle capte la computadora sobre esta imagen, Ujú, va a obtener más información, ¿no? Entonces, ujú, son patrones. Al final y al cabo, el color, la forma, son ujú, patrones que la máquina utiliza para identificar si algo es verdadero, ¿no? Si algo es verdadero, si ujú, algo es falso, ¿no? Porque en base a esto se fundamentan las computadoras, ¿no? En los verdaderos y los falsos, ujú, en los unos y los ceros, ¿no? sí, Entonces, partiendo de ahí, esa información se ordena y la máquina te dice si es verdadero lo que estás obteniendo, ¿no? Si es lo que estás buscando ujú, o no. O con más precisión, para no, porque no puedo decir que siempre me va a mostrar lo que yo estoy buscando, ¿no? Con más precisión me atrevo a decir que me va a mostrar algo bastante cercano, ujú. lo que la máquina entiende Sí, por aquello que de- yo busco, ¿no? ujú. De hecho, pues, hay como que una cierta incertidumbre siempre. En todo lo que hacemos siempre hay una incertidumbre. De hecho, incluso hay un teorema que se llama No Free Lunch, que hace referencia a los clasificadores y te dice que básicamente que tú nunca vas a tener un clasificador que funcione para todo. Por aquello de que existe siempre la incertidumbre y hay cosas que el clasificador no ha visto. Entonces, este clasificador pues no va a ser perfecto.
Y a fin de cuentas, pues no queremos que las cosas sean perfectas. Y de hecho, por ahí hubo un artículo bastante chistoso que decía que los automóviles de Tesla no se están entrenando, no están aprendiendo a ser perfectos, porque van a vivir en un mundo humano y los humanos no somos perfectos. Entonces, estos vehículos, estos carros de Tesla, tienen que poder como que esperar una cierta de aleatoriedad en el mundo para poder funcionar como debería de funcionar. Claro, Ujú, porque no, el ser humano no interactúa a la velocidad de la perfección, ¿no? ujú, Siempre se retrasa, se detiene. ujú. O, y además de, por ejemplo, en lo vehicular, ¿no? Podríamos considerar a las demoras que provocan los reflejos, ¿no? Porque Sí, también. eso yo pienso inmediatamente en eso. También pienso en los defectos que tiene el sistema visual, Ujú, auditivo del ser humano, ¿no? Porque al fin y al cabo no es el mejor que puede existir, ¿no? Es una adaptación, es una readaptación biológica, ¿no? ujú, Porque el ojo que tenemos naturalmente estaba diseñado para estar en el agua. ujú. Entonces, en el agua hay otra forma de viajar del sonido, la luz se refracta de manera distinta. Entonces, son Sí, o sea, detalles que una máquina quizá pueda hacer de manera distinta, ¿no? ujú. Sí, además, la existencia misma tiene aleatoriedad en todo sentido, siempre. Siempre hay incertidumbre de lo que sea. Las coincidencias, las cosas improbables pasan todo el tiempo. Incluso si pensemos en un mundo enteramente dominado por máquinas, las máquinas por sí mismas, por ser materia, se desgastan. Por el simple hecho de existir, va a haber un movimiento de algo. Por el simple hecho de estar ahí, va a recibir la luz, va a recibir viento, va a recibir cualquier cosa que provoque un cierto desgaste. Y pues ahí está como que pues, plagado de aleatoriedad. Exacto. Ujú. Es Y- una aleatoriedad un poco que pasa desapercibida, ¿no? Que pasa un poco desapercibida para el ser humano, pero existe y bueno, la entropía va a existir más allá de la existencia del ser humano, ¿no? Entonces, es sí, algo que a veces no es obvio, pero está, ¿no? Nos rodea. sí, y fíjate, eso es que genera una cierta idea muy chistosa en torno a lo que la gente en cierto punto cree sobre la inteligencia artificial. Creemos, a veces, que la inteligencia artificial es perfecta y pues no, o sea, simplemente no, no es perfecta. Por muy aproximado, por muy cerca que esté de resolver el problema que nosotros le pedimos, pues no, o sea, nada es perfecto realmente. Y luego por ahí tenemos como que casos aislados de cosas que han pasado en torno a la inteligencia artificial y que la gente la culpa por esta idea de ser perfecta. Por ejemplo, ahí en un país europeo, en el que estaban probando vehículos autónomos, hubo un accidente, nada aparatoso. Pero la gente dijo, ah, pues la inteligencia artificial entonces no sirve, entonces no va a funcionar, entonces es mala, entonces no sirve para Ujú. nada, entonces ¿para qué la usamos? Así como de, oye, Es pues buena, es mala. sí, es mala, y así como que a fuerza queremos encasillarla en si es buena o si es mala, pero recordemos que es solamente una herramienta para los humanos. Y pues así como de, como es solo una herramienta, no es ni buena ni mala, sino más bien lo bueno o lo malo, en cierto modo, es el uso que le damos. Porque pues a fin de cuentas la inteligencia artificial la hicimos nosotros, la usamos nosotros y es para nosotros. ¿Cómo va a ser culpa propia de la inteligencia artificial? O sea, no. La inteligencia artificial pues nada más es una herramienta y los responsables de cómo se use somos nosotros. Por ejemplo, la gente se queja de que
En Facebook hay muchas noticias de cierto tipo, mucha desinformación, mucho no sé qué, pero el problema no es tanto la inteligencia artificial de eso, sino el trasfondo que viene detrás de nosotros como humanos. Sí, ahí es así como bien, bien profundo y bien filosófico el asunto de que si algo, si algo es malo y lo hizo la inteligencia artificial, pues hay que pensar qué hicimos nosotros para provocar que eso pasara. Sí, de hecho, eso es importante porque el ser humano tiene un papel de modificador, ¿no? De esta inteligencia artificial. El ser Ujú, humano está constantemente buscando formas de mejorar el modelo. ujú. Um, Está bien la palabra modelo, ¿cierto? Corresponde decir modelo. ¿Cómo que modelo? Justo en ese momento como que no entendí qué dijiste. Sí, exacto. Bueno, yo creo, en mi opinión, de acuerdo a lo que yo estaba leyendo, Ujú, todo se podría decir que los algoritmos se basan en modelos, ¿no? sí. Hay muchos algoritmos que se basan, sobre todo cuando son complejos, Ujú, eh, en modelos matemáticos, ¿no? Que los seres humanos crean ujú, y que, bueno, se crean y para que puedan tener un impacto en la sociedad. Por ejemplo, yo quiero un modelo ujú, para seleccionar las comidas que como a diario, ¿no? ujú, Y en ese modelo incluyo salud, costo, eh, ujú. etcétera, ¿no? Sí. Ahora, este modelo, este grupo de decisiones Ujú, que tienen un propósito, que buscan quizá la eficacia, que es subjetiva para mí, ¿no? Yo puedo buscar eficacia desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de lo económico. ujú, Este modelo va a funcionar o no va a funcionar, de acuerdo a cuán aceptada sea, a cuán aceptado sea, ¿no? Cuando ujú, yo haga la escalación, ¿cómo se dice? Escalamiento, ¿no? ujú. Escala, traducir los términos de inglés al español, Sí. a veces, a veces se me hace un poco confuso, ¿no? Ujú, Pero creo que decir escalamiento está bien, ¿no? Hacerlo grande, hacer que funcione para más personas, ¿no? ujú, Es uno de los problemas que se tienen con los modelos, ¿no? Entonces, ¿a qué iba yo con esto? A que, bueno, los seres humanos tienen que tener un papel importante para que estos modelos, cuando se escalen, funcionen, ¿no? ujú, Y no solo es el problema está cuando escalamos, sino también cuando, cuando se modifican las condiciones, ¿no? Como tú mencionaste de entropía, ¿no? Siempre hay ese grado de incertidumbre. ujú, Entonces, a veces no nos encontramos con las condiciones más idóneas cuando nos lanzamos al mundo real, ¿no? Por eso ha habido problemas, creo que uno de los más grandes fue la, la caída de la bolsa, ¿no? En ujú. 2009, si no me equivoco. Sí. Y, y siempre hay que estar atentos a eso, ¿no? No se tiene que hablar de una bondad o de una maldad de Ujú, de un sistema informático, ¿no? Que si bien está regido por ciertas normas, ciertas reglas, ciertos algoritmos, ujú, ah, es un sistema, ¿no? Se ha programado así y se puede mejorar, ¿no? Son una serie de decisiones que pueden modificarse y mejorarse, optimizarse ese término, creo. sí, aquí lo que pasa, por ejemplo, para hacer un modelo, es que en el momento en el que tú haces una pregunta, ya estás sesgando todo. O sea, si tú, por ejemplo, quieres hacer una encuesta de personas que tienen hijos antes de los 16 años, por ejemplo, a la hora de hacer la encuesta, estás metiendo tu sesgo porque estás tratando de poner tu representación de la realidad en ese papelito, en ese modelo. Y entonces, cualquier persona que haga cualquier modelo va a tener embarrada la percepción de la misma persona, de la realidad ahí en ese modelo. En esos algoritmos, este,
se tratan de contestar las preguntas cuyas respuestas, en cierto sentido, están en la realidad de la persona que las hizo. Si, por ejemplo, yo hago una pregunta, tengo una cierta gama de respuestas que podría esperar. Ahora, bueno, siempre existe una respuesta que yo no haya pensado. Sin embargo, ahí nos metemos en el otro problema que mencionas, que es el de escalado de los modelos. Porque puede ser que funcionen para un contexto chiquito, y ese contexto, pues, no es la realidad en sí. Es un puñado de personas, un puñado de casos, este, y esos casos se van a comportar de una cierta forma que no necesariamente son iguales a todos los demás. Entonces ahí el escalado, pues es muy importante y se amplifica el sesgo que le metimos por el simple hecho de hacer la pregunta como la hicimos o de querer entender algo de la forma que nosotros queremos. Sí, porque para obtener la información, ¿qué es lo que buscamos? Pues, bueno, Ujú. obtenemos datos, ¿no? Sí. Obtenemos datos, pero esos datos, la importancia de estos datos está determinada por nosotros. O sea, nosotros Sí. hemos creado las preguntas, podemos estar omitiendo más datos importantes que están escondidos para nosotros. Ujú. Y ahí ya estamos teniendo un sesgo. Sí. También a veces proponemos las respuestas, ¿no? Nosotros elegimos las respuestas. Eso también estamos perdiendo información de alguna manera. Sí, incluso, hay, también hay formas de. Sabemos que cuando nosotros recolectamos información, bueno, quizá esto no suceda cuando recolectamos información en las ciencias puras, ¿no? Es difícil recolectar información sobre el choque de partículas Ujú. que recolectar información mm, sobre nuestra percepción sobre nosotros mismos Ujú. en cuanto a una enfermedad psicológica, a un trastorno psicológico. Sí. Perdón, enfermedad es diferente de trastorno, disculpe. Ok. Entonces, a veces incluso nosotros tendemos a falsear la información, ¿no? Y eso también es un problema social, porque crea otro tipo de sesgo, ¿no? Ujú. Ah, ahora que acabo de mencionar lo que son la recolección de información en ciencias puras, quizá el choque de partículas. Ah, ahí también la inteligencia artificial ha proporcionado un gran avance, ¿no? Experimentos que antes se hacían en 100 años, ahora se hacen en meses, y los que se hacían en meses se hacen en horas. Las simulaciones, y también evita que gastemos tanto en, en las simulaciones, ¿no? Ujú. Sobre todo en física y química, me parece. Sí. Sí, Ahora, de bueno, hecho hay, yendo a. Sí, dime. no, bueno, nada más quería hacer el comentario de que incluso hay bases de datos abiertas para que las personas puedan jugar con los datos, por ejemplo, del colisionador de hadrones, el gran colisionador de hadrones, que tiene información que se usó para encontrar el bosón de Higgs, la partícula de Dios. Y pues sí, estos modelos son perfectamente aplicables, bueno, estos datos son perfectamente aplicables a cualquier algoritmo de Machine Learning. Sin embargo, tú tienes que poder hacer una pregunta interesante para que se te dé una respuesta interesante. Y ahí entra a tallar el papel del ser humano, ¿no? Ujú. Ahí, eso quizás es lo que por ahora nos diferencia de las máquinas que hemos desarrollado. Sí, y es que fíjate, al principio les comentaba que no es como que claro cuál inteligencia está desarrollando la inteligencia artificial. Y es que me gusta mencionar eso cuando me preguntan si la inteligencia artificial va a dominar el mundo o algo así, porque yo les digo, oye, puede tener la inteligencia lógico-matemática así súper desarrollada a más no poder,
Sin embargo, esta inteligencia, pues una de las características que tiene es que como que el lado emocional no lo trata mucho y los humanos, para tomar acción en ciertas cosas, pues nos impulsa una parte emocional o de supervivencia o sensorial, y si solo es así como lógico-matemática, entonces, si la inteligencia artificial llega a la conclusión de que tiene que dominar al mundo, le faltaría la motivación para hacerlo, le faltaría el incentivo para tomar acción de hacer las cosas. Y ahí sí es como de, pues entonces como que sí, como que no. Y hay muchos grises todavía, muchas cosas que no sabemos. Y de hecho, hay investigaciones, hay artículos en los que se usan modelos de inteligencia artificial para tratar de entender la inteligencia humana. Así como de, se trató de tomar dos caminos diferentes para tratar de entender la inteligencia. Ja. Y una cosa, si piensan que la inteligencia artificial en algún sentido va a tener conciencia propia, les tengo la mala noticia de que ni siquiera sabemos cómo se da nuestra conciencia misma. Claro. Hay, hay una serie ¿Me preguntas? de eslabones perdidos, ¿no? Ah, ok. En cuanto a la conciencia humana, ¿no? Se han trazado ciertos circuitos, ¿no? Ujú. Sobre todo los más sencillos. Sí. Circuitos neuronales que también han servido, los circuitos neuronales del ser humano que también han servido para desarrollar algunos modelos de inteligencia artificial, ¿no? Eh, Ujú. Algunos son más sencillos de describir, ¿no? Como los que determinan el reflejo de la respiración, el reflejo del Ujú. latido cardíaco. Eh, luego estas conexiones se hacen un poco más complejas con los otros sentidos, Ujú. ah, pudiendo ir desde el olfato hasta la visión, ¿no? En Ujú. cuanto a complejidad. Y si seguimos subiendo en complejidad, llegamos hasta el funcionamiento de la corteza frontal de la inteligencia, Ujú. ¿no? De la manera en que el ser humano piensa lógicamente, ¿no? Racionalmente, más Ujú. allá de la forma de actuar por lo llamado cerebro reptiliano, ¿no? Sí. Emocionalmente, directamente relacionado a la supervivencia, ¿no? Ujú. A la inmediatez. Quizá esta complejidad es tan enorme, porque, bueno, precisamente en el día martes mencionamos esto en la otra sesión del café científico, ¿no? La, el paradigma que está adoptando la neurociencia, ¿no? El paradigma funcional de conexiones, de circuitos, Sí. que está desplazando un poco al anterior paradigma estructural, ¿no? Ujú. De cada zona, de la individualidad de las zonas del cerebro. Sí. Entonces, eh, esa incertidumbre que tenemos se traslada y, y se traslada con creces porque la inteligencia artificial tiene mucho más para aportarnos, ¿no? Ujú. El panorama es abrumador. Esa incertidumbre crece en la inteligencia artificial porque puede funcionar Ujú. de muchas formas que todavía quizás no se han probado. Sí. Sí, de hecho, como la inteligencia artificial tiene cabida en cualquier contexto, en cualquier área, a veces es tan abrumador no saber como que cómo enfocar la inteligencia artificial para que nos dé una cierta solución. Y bueno, en lo que eso pasa, la inteligencia artificial sigue avanzando y se van descubriendo aplicaciones, pues interesantes y que se pueden aplicar bien para solucionar problemas sociales. Además de que ignorando un poquito esos sesgos que nosotros mismos les vamos proporcionando a los algoritmos. De hecho, por ejemplo, hace poquito salió que Google actualizó su algoritmo de búsqueda. Y eso lo hizo
para como que optimizar y personalizar las búsquedas que hace la persona. Y bueno, ahí ellos mismos sacaron un artículo en el que mencionan que están usando un tipo de red neuronal que se llama BERT, así BERT. Y esta red neuronal es así como que la red neuronal ahorita en cuanto a procesamiento del lenguaje natural se refiere. Lo chistoso es que yo una vez estaba buscando eso, o sea, nada más escribí BERT en Google y yo quería que me mostrara una imagen del moped de Beto, el de Plaza Sésamo. Y yo dije, pues me lo va a mostrar, ¿no? Sin embargo, como Google ya sabe que yo busco cosas de inteligencia artificial, me mostró el algoritmo con ese nombre. Y fue así como de, ok, digo, está chido tu algoritmo, yo sé que funcionas bien, pero ahorita estoy buscando otra cosa. Digo, ya sé que me conoces, pero estoy buscando otra cosa. Sí, no sé si ibas a comentar algo. Sí, no, Google, Google lo que hizo fue tratar de simular tu contexto. Sí. Tu... Eso lo he visto en algunos diagramas de pensamiento computacional, ¿no? Que Ujú, se está tratando de simular ciertos contextos, ¿no? Ciertos grupos de palabras, grupos de ideas. Y creo que antes no había, no habían tantos criterios para acercarse a los pensamientos de uno, ¿no? ujú, Ahora se está tratando de hacer eso y ¿sabes en qué pienso inmediatamente? Yo pienso en una comparación ser humano-computadora. Recuerdo que leí un artículo en el que se hablaba de que si tú le das la palabra, digamos, a ver, una palabra que tenga una familia de palabras bastante evidente, si yo hablo de la palabra árbol, ujú, una computadora, no, yo como ser humano pienso inmediatamente en madera, en hojas, en bosque, en selva. No. Ya no, ese es mi campo, ¿no? Ese es, por ejemplo, ajá, lo que yo podría, si yo fuera un buscador humano, yo sugeriría esos términos para continuar una búsqueda, ¿no? sí. Eh, pero una computadora, tú le das esa palabra y podría sacarte Ujú, miles de palabras, millones, millones de ideas también, ¿no? ujú. De estructuras gramaticales, ¿no? Ahora, si yo soy un poco más abstracto y hago un ejercicio un poco más complicado, elevado, y digo, árbol y, a ver, algo bastante metafórico, quizá, árbol, Navidad, árbol y Navidad. Tengo esas dos Ajá, palabras, ¿no? Un humano podría llegar a pensar, porque tiene tantos conceptos, tantas ideas, ¿no? En un niño, ¿no? O en Jesucristo, quizá, quién sabe, ¿no? Al menos en el contexto occidental eh, actual, ¿no? Latinoamericano. ujú. Pero una computadora quizá no podría llegar a pensar en eso de manera inmediata, ¿no? Sí, de hecho, pues nosotros, bueno, lo que pasó ahorita cuando mencionaste árbol y Navidad, pues me imaginé un árbol de Navidad acá adornado con esferitas y eso. Y estoy seguro de que a más de una persona también le pasó aquí. Sin embargo, no, o sea, eso está determinado gracias a nuestra experiencia misma. Como mencionaste, como que del lado occidental, así un poquito de eso. Y de hecho, así como que los algoritmos, aunque sean más o menos del mismo tipo, digamos, procesamiento del lenguaje natural, no se entrenan para entender todo, sino que más bien se entrenan como para entender ciertas cosas dentro de un cierto contexto, que pues es lo que nosotros definimos ahorita.
Por ejemplo, tú me definiste el contexto de Navidad cuando mencionaste pues, árbol y Navidad. Si me hubieras mencionado, digamos, árbol y desierto, pues probablemente hubiera sido como que un poquito más complicado para mi cerebro encontrar un contexto apropiado para eso. Sí, Sí, pues sí no, tiene, sí. Sí, eso va de la mano con lo que mencionabas de hacer como que agrupaciones. sí, debía ser un ejemplo un poco más abstracto para establecer la diferencia, ¿no? Entre lo Ujú. que puede hacer un humano con su imaginación y las limitaciones que hace una computadora. Ajá. O sea, es que también todo parte así como de cosas bastante simples que en realidad tienen muchas implicaciones psicológicas, sociales, filosóficas, y en un nivel como que muy básico, la inteligencia artificial moderna, la que es de con redes neuronales y machine learning, son pues multiplicaciones de números. O sea, así de simple y así de complicado al mismo tiempo es esto. Multiplicaciones de números. Ujú, De hecho, lo que yo conozco sobre cómo operan las computadoras es, bueno, son logical gates, puertas lógicas, ¿no? Con puertas ujú, lógicas. sí. Entonces, a mí me parece bastante emocionante, ¿no? Cómo se ha conseguido todo esto en base a estos típicos, um, a estas típicas relaciones, ¿no? De proposición uno y proposición 2, proposición uno o proposición 2, proposición uno, Ujú, entonces proposición 2, ¿no? O proposición uno sí, solo sí, proposición 2, ¿no? ujú. Eh, Más o menos son pocas las operaciones, ¿no? Creo que Turing es el que logra materializar esto, ¿verdad? Alan Turing. Y, y en Bueno, base más a o eso, menos. Es como que sí, negociable, porque ciertamente Alan Turing hizo un gran avance en las ciencias de la computación. Sin embargo, como te comentaba, el primer algoritmo va un poquito antes con, con Ada Lovelace. O sea, es así como me que mencio- un sí, poquito mencionaste mezclado. que fue uno de los primeros intentos por definir una inteligencia artificial, ¿no? Por definir sus alcances, ¿no? Y Más o menos, o sea, como que la historia de la inteligencia artificial, como que ahí tiene un punto importante, es así como de, ah, ok, ya hicimos que una máquina hiciera algo, y es así como que renace la esperanza de crear una cierta inteligencia. sí, ¿no? Anoté la palabra ayuda, herramienta, cuando Ujú, hablaste de ella. sí, bueno, es que ella también, al mismo tiempo de que se le atribuye ser la madre de la computación, fue porque logró hacer una computadora que pues que era como una calculadora más o menos, que sí fue un como que un punto de quiebre o un parteaguas en un cierto punto de la historia, en ingenierías, en matemáticas, para poder como que avanzar un poquito. Porque, bueno, también pensemos que los grandes avances de la humanidad, así el gran conocimiento que tenemos, bien definido, estructurado, la ciencia como tal, pues nace en los últimos, ¿qué? 200 años, más o menos. O sea, la humanidad tiene miles de años existiendo y lo que sabemos se formó en los últimos, en el último cachito de la historia. Entonces, por eso es como que un parteaguas, como que un cierto punto importante en la historia para poder seguir avanzando. Y bueno, con ella nace el término de algoritmo, que pues es lo que comemos todos los días las personas que nos dedicamos a la programación. Algoritmos, pasos, recetas Ujú. mágicas. Sí.
Digamos, no Mi, mágicas, porque pues a fin de cuentas sabemos qué es lo que está pasando. claro, que parecen mágicas. Ujú. Pero bueno, los que están detrás de la elaboración saben que no es magia, ¿no? Sí. Es- Siempre yo me pregunto cómo llegamos de la lógica de tener esa lógica, ¿no? En teoría, ¿no? Esa Ujú, forma de pensar, llevar a la materialización a través de los transistores, ujú, para que esos transistores se puedan conducir corriente, conducir una señal y, y al ordenarles de una manera especial, ujú, poder utilizar el lenguaje de las decisiones, ¿no? Es poder ser la materialización de las decisiones, ¿no? De los pasos. ujú. Eso me parece muy poético, quizá. Sí, de hecho es sorprendente cómo pasamos de casi nada a tener una videollamada, tú en Perú, yo en México y las demás personas no sé en dónde. Y en tiempo real, y todo es un conglomerado de compuertas lógicas, o sea, Ujú. millones, billones, pero, pero al fin y al cabo es eso, ¿no? Sí, No es magia, es simplemente es el ciencia. movimiento de información a, a velocidad, a velocidades enormes. Sí, muy cercanas a la de la luz. Yo, yo también me preguntaba, ahora que recuerdo, ahora que recuerdo un poco más de las lecturas que me recomendaste, el papel dominante que tiene la inteligencia artificial en el desarrollo de nuestras vidas, ¿no? Ujú, Recuerdo haber anotado un par de ejemplos. Recuerdo haber anotado los despidos de personal ujú, bastante capacitado por un ujú, sesgo, ¿no? Específicamente el caso de una profesora, ah, bueno, pongo el contexto, ¿no? Se realiza una prueba donde se medían los conocimientos de los estudiantes, ¿no? ujú, Y bueno, los estudiantes de la profesora salieron desaprobados. Y al medir esto, utilizan ujú, un programa que calificaba a los profesores en base a esas calificaciones en lenguaje y matemáticas. Mm, Calificó a esta profesora como incapaz, ¿no? Pero el ujú, problema había sido que que en el curso anterior los alumnos de esta profesora habían sido aprobados automáticamente por un profesor que les había regalado el examen. ujú, Un sesgo, ¿no? De un sistema. ujú, Otro que había encontrado era uno que perpetuaba la pobreza de un cierto grupo de estudiantes por el hecho de que vivían en una zona de delincuencia y algo más sorprendente que eran que se les dificultaban las oportunidades de trabajo no solo por eso, porque el sistema los clasificaba y decían, son de esta zona, son, son gente de mal vivir, ¿no? Son ladrones. Pero no era solo eso, sino que este sistema también se dejaba influenciar por el hecho de que eran de raza negra o que eran latinos. Y eso también les restaba contratos y aspiraciones a una mejor vida, ¿no? ujú, Y es un círculo vicioso, ¿no? Este sistema ujú. no cambia sus criterios, siguen siendo rechazados estas personas. Y bueno, así nos pasamos la vida con el mismo sistema, ¿no? Hasta que alguien cuestiona, cuestiona el sistema, ¿no? Y generalmente este cuestionamiento es solo accesible para una élite matemática, informática, computacional. Sí, de hecho, eso que acabas de mencionar está como que bien interesante porque muestra cómo nosotros, a través de un algoritmo, perpetuamos nuestro pensamiento.
O sea, si nos vamos un poco, así como que quitamos la inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, la sociedad, pues, seguiría teniendo la misma inercia, en cierto sentido, seguiría pensando de una cierta forma. Lo que hace la inteligencia artificial es seguir ese caminito y en algunos casos maximizar esa forma de pensar. pero siempre con incertidumbre Sí, y con un sesgo. Con un sesgo, ya depende del sistema, ¿no? Puede aprender, pero nosotros condicionamos de manera en que aprende, ¿verdad? O estoy excediéndome cuando yo afirmo eso. no, sí, sí, sí lo condicionamos. Es como el simple hecho de tú llegar con una persona, así como que en una escuela, y decirle, cuando seas empleado va a pasar esto. Y vas con otra escuela y le dices, cuando seas empresario va a pasar esto. Lo mismo con el algoritmo. Este algoritmo está definido para hacer que las personas sean empleados. Y eso muchas veces es inconsciente, pero sí, lo estamos condicionando en cada línea de código que escribimos. Estamos condicionando la inteligencia artificial a pensar de una forma que se parece a la de nosotros. Y ahora, últimamente he visto que hay programas que se escriben solos, ¿no? O sea, que aumentan Ah, sí. código por ellos mismos. Quizá nos podrías comentar un poco más sobre eso y cómo se Sí, está por ahí dando. esas noticias empezaron a salir cuando una de las empresas de Elon Musk, que se llama OpenAI, creó un algoritmo de procesamiento de lenguaje natural que se llama GPT-3. Este algoritmo se comió Internet, por así decirlo, incluyendo Wikipedia, y pues no es así como que haya aprendido a programar, sino que aprendió a encontrar los patrones dentro de los programas que hemos escrito. ¿Sí? ¿No ibas a decir algo? Aprendí a encontrar los patrones dentro de los programas Ujú, que se han escrito. Como como un seleccionador de código, tratando ujú. de buscar la información que le servía, como una búsqueda de información, un poco, Sí, quizá un realmente es poco eso. más acercándose a un criterio, ¿no? Pero al fin y al cabo, sigue siguiendo los patrones ya determinados. No, no es que cree Ujú. un conjunto propio de patrones. Sí, no es como que tenga la originalidad para crear una aplicación que destrone a Facebook, sino que pues Ah, sigue ya, un patrón de cosas que ya hemos escrito antes. interesante. Gracias por ilustrarnos porque yo estaba diciendo, ¿cómo es que hacen eso? Sí, no, nada más es como que, No pues, encontraba información precisa. Ahora, bueno, había inteligencia artificial. Ahora también hay un lado optimista, ¿no? Hay un lado optimista. Está la oportunidad que crea para algunos deportistas, para algunos apostadores, para los sistemas educativos, sí. para... Sí, porque ya me estaba yendo por las apuestas y los juegos, para el sistema educativo Ujú. y bueno, para los bancos, ¿no? Se me Sí, hace- de hecho, bueno, de las que acabas de mencionar, la que más me gusta de las aplicaciones de la inteligencia artificial es precisamente en el sistema educativo. O sea, crean sistemas que le ayudan al alumno a aprender lo que, digamos, debe de aprender en cierto sentido. Porque, por ejemplo, muchas veces pudo habernos pasado que nosotros estábamos ante un tema que ya sabíamos, sin embargo, teníamos que estar ahí. Entonces, una inteligencia artificial es capaz, bueno, podría ser capaz de detectar que tú ya sabes eso y pasar al siguiente tema. Ahora, por el lado contrario, nos pudo haber pasado que nosotros no sabíamos un tema, no lo entendíamos y la clase siguió a otro tema y ya nos quedamos sin saber. Entonces, pues esta inteligencia artificial diría, ok, necesita más de este tema, necesita otra explicación, otra forma de ver las cosas, otro ángulo,
otras palabras, como que yéndonos por los canales de referencia, yéndonos por la edad, por el contexto. Y aunque ciertamente una persona puede hacer todo eso, estos sistemas solucionan el problema de dar clases a miles de personas en muchísimos lugares. Y bueno, por aquí menciona un poquito de la gamificación, que sí, también podría como que tener una cierta entrada en esto, haciendo que la inteligencia artificial, una de sus formas de enseñar sea por medio de juegos, si detecta que es la que funciona para esa persona. Y bueno, ok, la gamificación no son solo juegos, entiendo eso, pero solo como para decirlo en un contexto amplio. Entonces, pues sí, la inteligencia artificial puede tomar varias técnicas para una persona. Y bueno, la inteligencia artificial no se va a cansar y no se va a frustrar. Ujú. Siempre pienso en velocidad cuando se habla de inteligencia artificial. Em, Esa es una de las cosas que sí, en las que sí hemos sido superados. Sí. Hay, para complementarnos lo que vas diciendo, quería responder algunas preguntas del público. Ajá. Por ejemplo, Luis David Cutipa nos dice, entonces, el límite de funciones de una inteligencia artificial está determinada por los métodos de aprendizaje que posea, de información procesada, o hay otro factor. Bueno, hay como que, pues sí, muchos factores, ¿no? Porque nosotros podemos agarrarnos unas ciertas funciones y que sean las mismas, por ejemplo, para solucionar varios problemas. Por ejemplo, un problema de clasificación, así como decir esto es gato y esto es perro, se puede aplicar para decir, ah, esto es cáncer y esto no es cáncer. Entonces, sí, un poquito de las funciones y también de los datos y de la creatividad que nosotros tengamos para usar todo eso. Sí, Porque, o gracias, sea, José. los algoritmos de inteligencia artificial son un puñito. Son un puñito, son. ¿Te refieres a que son pocos? A que Sí, que son pocos. quizás nos podrías mostrar algunos, ¿no? O ejemplificarnos. Bueno, por ejemplo, el algoritmo que se usa para detectar cáncer, que los más usados ahorita se llama redes neuronales convolucionales, son los mismos que se utilizan, por ejemplo, para crear emojis de personas, o para hacer un video, o para crear, bueno, una imagen que no, de una persona que no existe, o una película que estaba en blanco y negro. Son más o menos los mismos algoritmos, salvo ciertas, así como que cositas adicionales, y los datos que tú le metes sí son diferentes. Es como seguir pasos muy similares, ¿no? Un concepto bastante similar. O hasta podríamos decir el mismo concepto, en algunos casos, ¿no? ¿Podrías repetir lo que dijiste? Sí, disculpe, se me fue la conexión unos segundos. Es como repetir la misma receta, O sea, quizá el pues mismo concepto. más Una o menos, es receta, como si tú quisieras hacer tacos, la esencia es la misma, nada más lo que le metes es diferente. sí, ahora sí entiendo lo que nos dices. Tenía la sospecha. Ujú, Ahora, bueno, voy a buscar un poco más sobre esos algoritmos, ¿no? ujú. Sí, sobre esos algoritmos, porque, bueno, mi conocimiento es un poco limitado en computación. Por ahora he aprendido a programar en Python. Y bueno, es ¿Sí? una de las formas más sencillas, así que me falta bastante. Pero sí, los conceptos de computación. Yo quedé fascinado con, por ejemplo, la teoría de la información. Ujú, La teoría de la información ha sido uno de los temas que a lo largo del año más me ha fascinado. ujú. Entropía, la entropía, eh, la incertidumbre también. Y aunque cuando se entra a tallar
las fórmulas matemáticas de estos conceptos se hace un poco más Sí, más elevado. complicado. Sí. Ahora sí tengo cierto entendimiento, ¿no? Al menos superficial de estas fórmulas, ¿no? Antes era como algo inaccesible, Ujú. algo inaccesible, pero todo esto se puede entender, ¿no? Si buscamos los conceptos base, ¿no? Sí, más que nada si te das el tiempo para entenderlo. Sí, porque también es importante que mencionemos que en estos temas hay ciertos niveles, ¿no? Sí. Están aquellos que solo se necesitan enfocarse en programación, ¿no? Ujú. En programación. Están aquellos que solo se tienen que enfocar en la parte de circuitos, electrónica, ¿no? Ujú. Y los que se enfocan en la parte de mecánica, eléctrica, ya un poco más, es un poco más físico, ¿no? Más manual, ¿no? Quizá, ¿no? Entonces, cada uno tiene su sector, ¿no? E incluso estos sectores, dentro de estos sectores hay subsectores, ¿no? Como tú mencionaste, ¿no? En machine learning, aprendizaje por máquinas. Machine learning es aprendizaje Aprendizaje de de máquinas. máquinas, ¿no? Ajá. Y creo que esto después llega a deep learning, que es aprendizaje profundo. Esto es un poco más. ¿Cuál es De la profundo tendencia, no? solo tiene el nombre. De profundo solo es el nombre. Sí, quizá nos puede explicar un poco más, porque yo veo constantemente cursos de Machine Learning y Deep Learning. Y digo, Sí. Machine Learning y Deep Learning, ¿cuál es la diferencia? Sí, esa es como que una estrategia más mercadotécnica, más mercadológica, porque tenemos que la inteligencia artificial es este circulito. Y adentro está el machine learning. Y más adentro está el deep learning. Entonces, pues uno es un subconjunto del otro. Y bueno, esto de deep learning, ¿qué es eso de deep? ¿Qué es eso de profundo? Resulta que las estructuras que se usan y los algoritmos de esa área se llaman redes neuronales. Y mientras más grande es una red neuronal, se dice que es más profunda. Y ya, de ahí salió el nombre. Yo sentía que había algo más tras de ello, Eh, y no lo Digo, encontraba. ciertamente tienen capacidades de aprender más, pero no es algo así como que profundo en el sentido filosófico, sino solo en el de longitud. En un sentido mecánico, ¿no? Un sentido Mm, como que siguiendo el mismo modelo, ¿no? Siguiendo los mismos patrones que hacen que algo sea más complejo, ¿no? No es que hayan descubierto otro tipo de lógica no. o como otro tipo de almacenar información, quizá, ¿no? De manejarla. Justo eso me hace pensar hablábamos de que las computadoras almacenan información en los bits, ¿no? Ujú. He visto que se está tratando de mucho sobre el bit cuántico. Eso, eso cuán factible es en el mundo real, en la industria. Es decir, Bueno, cómo pues resulta cambiarían? que, bueno, si la computación cuántica sí viene como que a cambiar las cosas o cambiar el juego, pero todavía está muy verde, o sea, todavía no hay muchas aplicaciones. De hecho, me parece que no hay ninguna aplicación directa de la computación cuántica, por la naturaleza que tiene de que necesitas un lenguaje especial, una computadora especial, y pues vendría siendo como que, por ejemplo, la máquina que hizo Alan Turing para decodificar el código nazi, pues nada más sirvió para eso en ese momento. Después, pues ya se le encontraron más aplicaciones. Esa computadora se hizo más chiquita. Lo mismo va a pasar con la computación cuántica. Va a ser más chiquita, más accesible y va a tener cabida en más problemas para resolver. Es como las matemáticas puras. Nacen porque pues alguien tiene que inventarlas,
pero luego se le van encontrando aplicaciones. Una creación. Está en su fase teórica, se podría decir. Así como así O como sea, la ya hay mecánica computadoras cuántica cuánticas. estuvo. O sea, ya hay un par de computadoras cuánticas. Y de hecho, si ustedes buscan algo así como demo computación cuántica, van a poder jugar por ahí con cómo sería programar en una computadora cuántica. Digo así como que, ¿cómo sería? Porque pues, no va a ser así como que China te preste tu computadora para que juegues, sino que te Mm, dice, ah, mira, nosotros estamos haciendo esto y tú puedes aprender cómo lo estamos haciendo, para que en algún momento tú también lo hagas con tu computadora cuántica. está en su fase teórica. Yo creo, y hablas de una rapidez, ¿no? De una rapidez de hacer las tareas que hace una computadora normal, ¿no? Un incremento. Y también me agrada eso que mencionaste, de que aún no hay aplicaciones prácticas. Porque Ah, sí. Fíjate. así como no habían aplicaciones prácticas de la mecánica cuántica hace 100 años, Ujú, ah, yo encuentro un cierto, o sea, estoy seguro de que esto va a llegar a suceder, ¿no? Y bueno, ujú, me emociona bastante saber que vamos a poder estar aquí para verlo. He visto que la forma o sea, que en un bit cuántico se almacena mucha información, mucha más ujú. que un bit normal, ¿no? Sí, aquí lo que tiene es que te permite la superposición de estados. O sea, ya no es 0 o uno, ya son 0, 1 y 0 y uno. Y Eso pues van también es así. un concepto un poco, un poco elevado, ¿no? Sí está, Quizá. sí está complicado de imaginárselo y de entenderlo y de aplicarlo más. Sí, porque ya entiendo que pueden, como tú dices, ¿no? Pueden haber varios estados a la vez Ujú. en un qubit. Y bueno, eso Sí, es tranca de visualizar, es complicado de sí. visualizar. Oh, ya para ir terminando la dinámica, Ujú, a ver, voy a tratar de buscar una pregunta. Tum, tum, tum. Jefferson nos dice, nos plantea ciertas cuestiones, ¿no? ujú, Encuentro una conversación entre Yamid y Jefferson. Mm. Yamid pregunta sobre las desventajas de la inteligencia artificial y, y Jefferson le responde, ujú. a ver, quizás los datos tienen mayor ponderación. Jefferson nos habla sobre la ponderación, la importancia de la ponderación en la inteligencia artificial Ujú, y la eficacia del aprendizaje. ujú. ¿Cómo se relaciona la ponderación con la eficacia del aprendizaje? Eso es lo que yo no Bueno, entiendo muy bien, ese término ponderación. ok, bueno, ponderar algo vendría siendo asignarle una cierta importancia, por lo menos en este contexto. Ahora, si imagínate que tú tienes, por ejemplo, este, una encuesta que se la haces a algunas personas y te das cuenta de que las personas que contestan ciertas cositas en específico son como que más de un cierto conjunto. Entonces, esas ciertas cositas podrían ser más importantes, o sea, tener una ponderación más alta para la tarea que tú quieres realizar. Y en este contexto, recordemos, por ejemplo, las redes neuronales o los algoritmos de Machine Learning en general, que reciben información, hacen cosas y sale un resultado. En este caso,
pueden asignarle una cierta importancia a las cosas que entran para hacer operaciones que den resultados más altos con ese dato. En este caso, en nuestra encuesta, sería de que llegan las respuestas, el algoritmo aprende y dice, ah, ok, las personas que tienen esta característica son más propensas a hacer cierta cosa. Entonces, cuando me llegue un caso nuevo, me fijo más en esa característica para tomar la decisión que quiera. Eso es ponderar en este sentido, la importancia que le das a las cosas. Genial. Y entonces era el sentido estadístico, ¿no? De ponderar. Sí. Sí. Esa ponderación también es peligrosa a veces, ¿no? Porque como depende del ser humano, a veces, o sea, el ser humano O sea, condiciona esa ponderación. más o menos, porque, sí, más o menos, porque también pensemos que los algoritmos de Machine Learning aprenden sin que nosotros les digamos qué aprender. Y bueno, ahora ya no se usa tanto, así como que una persona con 1000 tablas, sacando sus cuentas con métodos estadísticos, sino que más bien se crea un algoritmo que es capaz de procesar eso y que infiera la importancia de cada cosa. A fin de cuentas Claro, es el mismo trabajo, pero más rápido. sí, sí, claro, a veces yo estoy yendo mucho por las excepciones, porque en términos generales, o sea, de 1000 personas, estos algoritmos se van a ir mejorando, ¿no? Porque están aprendiendo, ¿no? Y van a Ujú, obtener resultados mejores para 900, digamos, ¿no? Para la mayoría. ujú. Ahora, Sí. que esta optimización a veces no beneficie a, a uno o dos, eso ya, eso ya es un problema, ¿no? Y para eso están las optimizaciones, ¿no? Para eso está el ser humano, Ujú, ¿no? Para modificar estos sistemas, ¿no? Porque a veces el aprendizaje automático, bueno, no va a beneficiar a las excepciones a la regla, pero tampoco es que yo pueda decir que ujú, no funciona. Entonces, sí, tienes razón, tienes ujú. razón. También, este diálogo surge porque estaba leyendo sobre las desventajas, quizá, ¿no? Las excepciones que había. He visto algunas quejas que hubo Sí. sobre la inteligencia artificial. Pero bueno, por eso debemos entrenarnos, ¿no? Nosotros para mejorar estas situaciones y no quedarnos en silencio ante un típico Ujú. el programa es así Sí, porque bueno, es, la ¿no? moraleja, pues al fin, El ¿cómo? programa es así porque es incuestionable y bueno, no se suele Ah, sí. cuestionar al programa informático, ¿no? A veces los mismos usuarios, las mismas empresas, no saben, no saben cómo funcionan sus programas informáticos. Sí. Y entonces, también es importante para una Pues sí. empresa evaluar, ¿no? Porque al fin y al cabo tú estás decidiendo sobre tu personal, sobre toda tu empresa. Estás tomando el control. Sí. Entonces, es un tema que debería ser Sí, hay aprendido mucho detrás de... por todos. Sí. No sé si hay mucho detrás de... Sí, hay mucho, 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 mucho detrás. De hecho, pues la moraleja sería que hay que estudiar, conocer más y tener un pensamiento crítico, o sea, no quedarse con que las cosas son así y así están, sino que hay cosas detrás de eso. Exacto. Para que no se quede en este hermetismo, ¿no? En este hermetismo de matemáticos, quizá. Ese es un problema también, Ujú. ¿sabes? A veces es un problema de que le tenemos miedo a... Escuchamos la palabra algoritmo y ya decimos, o escuchamos la Sí, palabra inteligencia artificial y, claro que es complejo, pero al menos lo básico debemos dominar, conocer.
Yo siempre digo que es bueno conocer lo esencial de cada ramo. Es algo que siempre recomiendo. Sí, y es una muy buena recomendación. Sí. Ya para terminar, agradecerte, Alberto, por, Ah, por no, tu, no hay de qué. por tu hermosa participación, por la gran participación que has tenido en nuestros diálogos. De hecho, me has hecho repensar bastantes cosas. Voy a ir ahora mismo a mi computadora a expandir un poco los conceptos que hemos tomado. Gracias a los asistentes también, chicos. Gracias por sus preguntas. A ver si demos una más. A ver. El problema es que estoy con el celular. Ujú. Y bueno, funciona un Sí, poco bueno, más por lento ahorita que mi no ha entrado computadora. otra pregunta. Sí, dime. Sí, que no ha entrado otra pregunta. Ah, ya está bien. Ujú. Solo mencionaron a las inteligencias de Gardner, ¿no? Y eso sí lo respondiste. Sí. Ujú. Ujú. Entonces, eso sería todo por hoy, chicos. Esperamos que nos acompañen a la siguiente sesión. Ha sido un gusto pasar tiempo con ustedes. El tema para mí es muy complejo, pero agradezco que me ilustren. Sí, de hecho hay muchas fuentes. Voy a